Bienvenidos a esta explicación detallada sobre un concepto fundamental en la fiscalidad, el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Hoy vamos a analizar, con absoluto rigor, la fundamentación legal de la base imponible. El objetivo es que comprendamos con exactitud cómo se cuantifica ese hecho imponible en nuestras operaciones comerciales. ¡Comencemos! Para lograr este objetivo seguiremos una estructura muy clara. Primero definiremos el concepto de base imponible, luego analizaremos qué elementos se incluyen obligatoriamente y cuáles quedan excluidos. Veremos también las modificaciones normativas de esta base y por último llevaremos toda esta teoría a la práctica con ejemplos generales y el caso detallado de la empresa Aniol, Sociedad Anónima. Empecemos por el principio, el concepto de base imponible. El artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido es muy claro al respecto. Define la base imponible como el importe total de la contraprestación satisfecha por los bienes entregados o los servicios prestados. Es decir, representa la cuantificación monetaria absoluta de la operación. Este es, en esencia, el pilar sobre el cual vamos a aplicar el tipo impositivo correspondiente. Pasemos al punto 2, que aborda los elementos incluidos en esta base. Resulta fundamental conocer qué conceptos concretos nos obliga la ley a sumar. Y atención porque no es una opción, es un mandato legal estricto. Debemos integrar los gastos de comisiones, de transportes y de seguros. También se suman los envases y embalajes, las subvenciones que estén directamente vinculadas al precio de la operación, los tributos y gravámenes aplicables y, si hablamos de importaciones, los derechos pertinentes. Todo esto incrementa el importe final que estará sujeto a gravamen. Ahora analicemos el lado opuesto en el punto 3, los elementos excluidos. Así como la ley indica que sumar, es igualmente estricta al detallar qué queda fuera de este cálculo. Y aquí encontramos tres grandes grupos. En primer lugar, los descuentos y bonificaciones concedidos antes o en el mismo momento de la operación. En segundo lugar, y esto es de suma importancia, los suplidos justificados, es decir, aquellas cantidades pagadas en nombre y por cuenta del cliente mediante un mandato expreso. Y finalmente, las indemnizaciones que no constituyan contraprestación. Estos tres elementos alteran el enfoque fiscal y no deben incluirse en la base imponible. Veamos ahora el punto 4, las modificaciones de la base imponible. La realidad comercial es dinámica y la normativa lo contempla. Existen situaciones posteriores a la operación inicial que nos obligan a alterar una base ya calculada. Esto ocurre, por ejemplo, ante la devolución de envases y embalajes susceptibles de reutilización. También procede modificar la base si concedemos descuentos o bonificaciones con posterioridad a la venta, o cuando se producen devoluciones de mercancías, ya sea por una resolución firme o simplemente por los usos habituales del comercio. Llegamos al punto 5. Ejemplos prácticos generales. Vamos a trasladar toda esta teoría a la práctica. Analicemos el primer supuesto que plantea el documento. Calcular la base imponible de una venta de productos por importe de 3.000 euros con un descuento del 5%. Los portes cargados en factura ascienden a 180 euros y los seguros a 50 euros. También incluyen unos envases por valor de 120 euros. Procedamos a desglosar este cálculo matemáticamente. El aspecto fundamental aquí es seguir un orden metodológico estricto. Partimos de nuestra cantidad inicial, 3.000 euros. A esto le restamos el descuento del 5%, lo que equivale a menos 150 euros. Después, añadimos los elementos obligatorios, más 180 euros de portes y más 50 euros de seguros. Por último, sumamos los 120 euros correspondientes a los envases. El resultado de este ejercicio aritmético nos da una base imponible definitiva de 3.200 euros. Observemos ahora dos metodologías de cálculo muy habituales. A la izquierda vemos cómo extraer la base imponible si partimos de un importe total con el impuesto sobre el valor añadido ya incluido. Si tenemos 4.356 euros con un IVA del 21%, basta con dividir entre 1,21 para obtener la base neta de 3.600 euros. A la derecha vemos el efecto de una subvención vinculada al precio. Si a una venta de 10.000 euros le corresponde una subvención del 3%, es decir, 300 euros, estos se suman directamente, resultando en una base final de 10.300 euros. Finalmente, adentrémonos en el punto 6, el caso práctico de la empresa Aniol, Sociedad Anónima. Vamos a diseccionar un supuesto con múltiples operaciones. La primera nos dice literalmente lo siguiente. La empresa Aniol, Sociedad Anónima, vende mercaderías a la empresa Leovic, Sociedad Anónima, por importe de 2.000 euros con un descuento comercial en factura del 4%. Los gastos de transporte, incluidos en factura, ascienden a 100 euros. Incluyen factura envases con facultad de devolución por importe de 200 euros.
Esto nos ilustra perfectamente cómo se estructuran las variables en una factura formal. Tomamos los 2.000 euros iniciales y le restamos 80 euros, que corresponden al descuento comercial. Acto seguido, sumamos los 100 euros del transporte y los 200 euros de los envases. Tras realizar esta suma algebraica, la base imponible correcta para esta operación es exactamente de 2.220 euros. Pasemos a la segunda operación, que se centra en la provisión de servicios. El documento expone que la empresa Aniol presta un servicio por importe de 600 euros, concede un descuento del 3% y paga 200 euros por materiales por orden de su cliente. Aquí el punto clave es identificar y tratar correctamente ese pago de materiales. Nuestro análisis nos indica que, a la prestación inicial de 600 euros, le debemos restar los 18 euros del descuento del 3%. Esto fija la base imponible en 582 euros. Pero, ¿qué ocurre con los 200 euros de materiales? Puesto que se han abonado por orden y cuenta del cliente, constituyen lo que se denomina un suplido. Y como hemos visto antes, la normativa exige que los suplidos queden totalmente excluidos del cálculo. Aquí podemos apreciar un contraste fundamental en la normativa. Mientras que los envases facturados en la entrega de bienes se incluyen en el cálculo como componente positivo, los suplidos justificados en la prestación de servicios quedan completamente excluidos de la base imponible. Se trata de conceptos económicos diferentes que, lógicamente, reciben un tratamiento tributario opuesto. Veamos ahora qué ocurre cuando se alteran operaciones previas. En el apartado C, la empresa Leovic procede de devolver los envases. Ante esta situación, la norma establece que se debe emitir una factura rectificativa. En este documento, la devolución genera una base imponible en negativo, concretamente de menos 200 euros, lo cual compensa el registro que se hizo en la operación inicial. Para terminar con este caso, abordaremos una operación de carácter internacional. El texto detalla: compra mercaderías por importe de 4.000 euros a la empresa Francine, sociedad anónima, situada en París. La factura incluye un 5% de descuento comercial. Al tratarse de una adquisición intracomunitaria, el cálculo aritmético es directo pero esencial. A la compra de 4.000 euros le detraemos el 5% correspondiente al descuento comercial, que equivale a 200 euros. De este modo obtenemos de forma inequívoca la cifra definitiva de la base imponible, 3.800 euros. Tal y como refleja la documentación de este análisis, hemos logrado integrar la teoría estricta del artículo 78 de la ley con su correspondiente ejecución matemática, y es precisamente mediante la interpretación rigurosa de cada regla de inclusión y exclusión como podemos garantizar la exactitud en el ámbito fiscal. Tras concluir este exhaustivo recorrido analítico, conviene formularnos una última pregunta. ¿Comprendemos ahora en profundidad todas las variables que alteran la base imponible en las liquidaciones fiscales? Recordemos que la precisión en estos cálculos no es una mera recomendación, sino una exigencia institucional ineludible. Muchas gracias por su atención en esta explicación normativa.